En otro video ya analizamos los aspectos legales y fiscales de los precios de transferencia. En este video en particular vamos a analizar cómo es que los precios de transferencia se llevan a cabo y son útiles en las empresas en la vida diaria. Para los que no me conocen, mi nombre es Ulises Navarro, soy abogado y soy socio en MNP Consultores, una de las firmas legales y corporativas con mayor crecimiento en todo Occidente. Y en ocasiones anteriores ya hablamos sobre qué son los precios de transferencia y cuáles son los fundamentos legales y fiscales de los mismos. Sin embargo, en este video te voy a enseñar cómo utilizarlos en la práctica. Como bien lo sabes, los precios de transferencia se refieren a cómo se pactan las contraprestaciones que se llevan a cabo entre partes relacionadas. Pero nos vamos a dar cuenta a lo largo de este video que no solamente se trata de partes relacionadas entre sociedades, sino también lo podemos manejar de forma interna a través de unidades de negocio. Y te voy a explicar por qué es tan importante que sepas eso, ya sea para asesorar a tus clientes o si eres un empresario y quieres aprender cómo gestionar estos precios. En aspectos fiscales tienes la importancia de aprender y aplicar correctamente los precios de transferencia, ya que puedes aprender a generar beneficios entre las partes relacionadas haciendo operaciones entre las mismas. Sin embargo, las buenas prácticas y las guías de precios de transferencia te dirán cuáles son los métodos adecuados para tampoco generar beneficios fiscales excesivos. Esto proviene de las famosas acciones BEPS o de las recomendaciones de la OCDE. En este video les voy a mostrar un ejemplo práctico de esto y un ejemplo práctico también de cómo aplicar los precios de transferencia dentro de una organización para lograr ser más rentable. Y estoy seguro que esto es algo que no sabes y que la mayoría de empresarios se van a ver beneficiados de esto. Para esto me voy a permitir rayar en mi pantalla y mostrarles un ejemplo más gráfico. Digamos que tienes una empresa mexicana, una SADCB, aquí en territorio nacional. Y además tienes otra empresa en otra jurisdicción. Le vamos a poner una empresa en la jurisdicción X. ¿Okay? ¿Por qué digo X? Porque puede ser cualquier país y dependiendo del tipo de operación, pues vamos a hablar de una legislación distinta. Ahora, por poner ejemplos, digamos que la SADCB hace un financiamiento a la empresa de la jurisdicción X. Cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando de que le hace un préstamo, ¿vale? Si la jurisdicción X o la empresa de la jurisdicción X recibe un préstamo, tendría que pagarle a la empresa SADCB intereses. ¿Okay? Cuando estamos hablando de intereses, en México los intereses tienen un tratamiento fiscal específico, es el artículo 8 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y tiene que haber diversas retenciones y demás. Sin embargo, lo que nos interesa aquí es cuál es la relación que tiene México con jurisdicción X. Y digamos que por virtud de un tratado internacional y por la ley doméstica de cada país, analizamos que en México, y esto es un ejemplo hipotético, el préstamo es deducible. ¿Okay? Síganme en este ejemplo, es solo para que se den cuenta de cómo funcionan los precios de transferencia y los impactos que pueden tener. Y digamos que en el momento en el que llega el préstamo a jurisdicción X, este préstamo es no acumulable. Suena excelente, ¿no? El préstamo es deducible aquí, es no acumulable allá. Entonces ahí tenemos una asimetría. Y no solo eso. Digamos que por virtud del tratado internacional, cuando X le paga intereses a México, solamente va a tener que pagar el 4.9% de impuestos sobre la renta de retención. Pues así como este ejemplo que les acabo de dar, hay muchísimos a través de tratados internacionales cuando estás hablando de transferencia de tecnología, cuando hablas de intereses o de financiamientos, cuando hablas de asistencia técnica, regalías y demás. Y lo que normalmente busca la planeación fiscal en grupos societarios que están en distintos países es tratar de encontrar
beneficios entre un país y otro con el propósito de disminuir al máximo las operaciones entre un país y otro. Si esto fuera la realidad y X no acumulara los financiamientos y solamente se pagara el 4.9% de intereses en México, pues lo lógico es que la SADCB trataría de mandarle la mayor cantidad de dinero posible vía crédito a X. Si le mando $1 millón y tengo un beneficio, pues si le mando $10 millones voy a tener muchísimo más beneficio con estos intereses. ¿Por qué? Porque X va a deducir los intereses allá y México solo va a pagar el 5% de impuestos aquí. Entonces, lo que buscan los precios de transferencia es tratar de regular este tipo de situaciones. México va a intentar mandar todo el financiamiento que pueda, X va a pagar intereses. Ahora, el interés tiene que estar a precio de mercado. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que obviamente no le puedes poner un interés del 10% mensual porque obviamente estarías violando la regla de precios de transferencia y estarías mandando dinero únicamente con el propósito de traerte dinero para allá en forma de interés sin pagar impuestos. Otro ejemplo de esto es una regla que se le conoce como la regla de capitalización delgada. Esta regla de capitalización delgada indica que si yo voy a financiar a una parte relacionada, no puedo financiarla por más de 2/3 partes de mi capital. Es decir, no puedo sobreendeudarme del otro lado o darle demasiado financiamiento porque sé que lo que estoy buscando es cobrar intereses. Y si estoy cobrando intereses, lo más probable es que lo esté haciendo a través de algún tratado y si ese tratado me beneficia mucho, voy a tratar de desplazar la mayor cantidad de dinero vía financiamiento con tal de traerme la mayor cantidad de dinero vía intereses porque ese es el tratamiento que a mí me conviene y lo que trata esta regla es de limitar eso. Decirle, ¿sabes qué? Eso es posible, es legal, simplemente no te pases. Aquí, como les digo, se abre un dilema. ¿Esto es legal? Pues la relación entre una empresa y otra es real. El financiamiento es real, el pago de intereses es real. Los impuestos se están pagando. ¿Hay razón de negocios? Parecería que sí. Sin embargo, existen reglas que lo que hacen es tratar de evitar el abuso. Se le llaman reglas antiabuso. Entonces, como te comento, aquí es donde se definen correctamente los precios de transferencia. ¿Qué tanto dinero yo voy a poder mandar de financiamiento a mi parte relacionada? ¿Qué tanto voy a poder pagarme de intereses a través de la pactación de precios conforme a los valores del mercado y respetando la regla de la capitalización delgada? Eso es para efectos fiscales, pero te dije que también íbamos a hablar sobre aspectos empresariales. Vamos a poner como ejemplo una agencia de autos. Las agencias de autos son distribuidores autorizados de la marca, es decir, es una empresa que yo pongo donde yo solicito una concesión a la marca, sobre todo a la planta, a los fabricantes, de que me permitan comercializar y promocionar la marca como si yo fuera una extensión de ellos. Y normalmente el modelo de negocio funciona de la siguiente manera. La distribuidora o la agencia le compra a planta X número de unidades al año de los vehículos que planta le pone como meta. Es decir, planta le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me compres y que tú comercialices X número de unidades de este modelo, X número de unidades de este modelo, X número de unidades de este otro modelo. La agencia no puede escoger qué modelos tiene que comprar, sino que la planta le pone las reglas y la agencia se las tiene que arreglar para poder colocar esas unidades. Pero además de eso, la agencia tiene muchas otras obligaciones. La agencia tiene que hacer inversiones muy importantes por lo que vea la cuestión inmobiliaria,
tiene que rentar grandes espacios, grandes bodegas, tiene que almacenar los vehículos, tiene que tener un espacio de piso adecuado para poder mostrar los vehículos al público, tiene que cumplir con los parámetros de publicidad y hacer las inversiones en publicidad, tiene que contratar al personal administrativo y al personal de ventas para poder colocar las unidades, tiene que crear una cartera de clientes y tratar de mantenerla activa para lograr las metas que Planta le pone. Normalmente esto supone un problema porque Planta no te da mucho crédito. Te da el vehículo y te da tantos días para que lo tengas que vender, y si no lo vendes rápido te empieza a cobrar penalizaciones. Y además tú te quedas con las unidades, tienes que pagar el almacenaje de esas unidades, y si no colocas las unidades se te van volviendo obsoletas, porque para ese momento Planta ya se deshizo de la unidad, ellos ya vendieron la unidad, ahora es problema de la agencia el colocar la unidad. Esto provoca que las agencias casi no tengan márgenes de utilidad. Es un modelo muy complicado y muy riesgoso. Para que esto funcione, normalmente las distribuidoras dividen su modelo de negocio en varios subnegocios o unidades distintas. Ustedes se pueden dar cuenta que la agencia tiene la agencia de vehículos nuevos, tiene la agencia de seminuevos, tiene a lo mejor agencia de motocicletas y también tiene un taller mecánico, y ese taller mecánico le da servicio tanto a las unidades internas y también le da servicio a clientes externos. Ahora, en materia de control de información financiera y directiva, hay algo que se le denomina centros de negocios. Los centros de negocios es cómo identificas a cierta unidad de negocio y qué responsabilidad tiene. También se le denominan centros de responsabilidad. Estos centros pueden ser de ingresos, es decir, simple y sencillamente esa unidad de negocio tiene que generar ingresos. Hay otros centros que son centros de utilidades o de beneficios. Quiere decir que esa unidad de negocios lo que intenta es crear mayor utilidad para los demás centros. O inclusive puede haber centros de costos. Esos centros de costos no están previstos que generen una utilidad o un ingreso, pero esas unidades lo que buscan es disminuir costos de otras unidades para que el modelo en general se pueda volver más rentable. Entonces lo voy a dibujar aquí. Existen centros de ingresos, centros de beneficios, centros de costos. A los beneficios también les llaman centros de utilidades. Aquí vamos a poner centros de responsabilidad. Les voy a dar un ejemplo del primer centro, el centro de ingresos. El centro de ingresos podría ser el símil de lo que es la agencia de vehículos nuevos. Esta agencia de vehículos nuevos, su objetivo es generar ventas. Lo que necesitas es colocar la unidad rápido. Inclusive tienes que hacer descuentos importantes porque un cliente que te compra un vehículo nuevo está buscando el mayor beneficio posible. Entonces, en el momento en el que la agencia vende, tiene que vender rápido, tiene que colocar esa unidad rápido, pero los márgenes son muy apretados. Pero la agencia, ¿qué está haciendo? Está generando liquidez, está generando flujo, está sacando las unidades y está generando clientela. Que esa clientela lo que buscas es que te consuma después. ¿Qué te va a consumir? Te va a consumir autopartes, te va a consumir en tu taller el servicio, te va a comprar a lo mejor un seminuevo. O sea, se vuelve un cliente que te va a dejar más negocio en el futuro. Pero en el momento, esa agencia tiene márgenes muy pequeños. Parecería que ni siquiera es tan rentable el negocio. Por eso es importante tener las otras unidades. Ahora, existe una agencia de seminuevos. Aquí le podríamos denominar que la agencia de seminuevos es una agencia de beneficios. ¿Por qué? Porque la agencia de seminuevos va a buscar varias cosas. Va a buscar capitalizar al cliente actual. Va a buscar comprarle las unidades ya viejas, ganarle un margen y luego volver a revenderlas. Normalmente funcionan también a través de modelos de consignación, donde agarran la unidad pero no la pagan, entonces no hay descapitalización y cuando la vuelven a colocar se ganan el margen
que generó esa transacción. Entonces la agencia de seminuevos lo que está buscando es generar márgenes, no tanto es generar flujo. Además de lo anterior, la agencia de seminuevos se apoya con el taller, porque el taller, cuando entre el vehículo, el taller va a tener que revisar el vehículo, va a tener que revisar a ver si todo está correctamente, a lo mejor tienen que hacerle detalles, tienen que darle algún servicio, y entonces el taller también tiene su propio modelo de negocio. El problema es que el taller tiene dos tipos de clientes. Tiene el cliente interno, que es la distribuidora, y tiene el cliente externo, que es el comprador del vehículo. Entonces el taller, dependiendo del objetivo que tú le pones, es lo que el modelo de negocio va a tratar de hacer. Por ejemplo, si tú al taller le dices, oye, tu objetivo es generar ingresos, pues entonces eso va a condicionar el comportamiento de la gente que está a cargo del taller. ¿Y qué va a hacer el taller? Va a tratar de estarle cobrando lo más que puede a las agencias. Ese es el objetivo. Probablemente vas a tener una agencia muy castigada porque el taller le está cobrando mucho, y el taller va a ser una unidad de negocio muy rentable. Pero probablemente eso no es lo que estás buscando. Lo que estás buscando es que el taller identifique riesgos, identifique qué unidades sí debes de comprar, identifiques de la forma más eficiente qué servicio le puedes hacer sin que te cueste mucho para poder sacar la unidad rápido. Y todo eso es muy importante cuando le pones el objetivo a la unidad de negocio. Y cuando le pones un objetivo correcto, también la unidad de negocio va a fijar sus precios hacia las otras partes de manera correcta, de forma que todas las unidades sean negocio entre sí. Entonces el taller puede tener un cliente externo, que es el comprador del vehículo, y tener su propio modelo de negocio, pero al mismo tiempo tiene su cliente interno, que es la agencia, donde lo que se vuelve es un centro de costos. Es decir, el taller disminuye riesgos y disminuye costos para que cuando adquieran la unidad puedas tener una unidad con una mayor calidad, que te cueste mucho menos que haberlo arreglado en otro lado, y poder venderlo más caro. La asignación correcta de precios entre unidades de negocio, aun y cuando sea una misma empresa, y sobre todo cuando estas unidades están interactuando entre sí, puede ser el determinante de que el modelo de negocio global funcione o no. Lo anterior debido a que, como ya te comenté, las personas que trabajan en cada unidad de negocio tienen sus metas y tienen sus compensaciones dependiendo los indicadores que les pones. Y dependiendo los indicadores que les pones es el precio que ellos van a pactar. Si el taller les empieza a cobrar de más a los clientes internos, es decir, a la agencia de seminuevos, que es la que más va a demandar los servicios del taller, pues el taller va a ser muy rentable, pero muy probablemente eso provoque que la agencia de seminuevos no tenga márgenes o inclusive pierde dinero. Y eso te puede dar un indicador falso de que la agencia no funciona, cuando no es que no funcione, es que los precios están incorrectamente asignados entre las partes. Lo peor de todo es que las personas que logran sus objetivos se llevan bonos. Entonces, si tú no les pones objetivos correctos, el taller va a cobrar mucho. Como te digo, la agencia de seminuevos no va a tener utilidad. Tú pensarías que entonces la agencia no la necesitas y que el taller está generando de más, cuando lo que sucede es que ellos se están destruyendo entre sí. El establecimiento de metas condiciona el comportamiento de las personas, y es por eso que tienes que tener mucho cuidado al momento de establecer la meta, porque eso va a condicionar el precio. Por ejemplo, si tú le dices a un vendedor que su objetivo es vender muchísimo, al vendedor lo que más le conviene es que manejes el precio más barato posible. Inclusive si tú pierdes dinero, al vendedor no le importa, porque lo que quiere el vendedor es desplazar el producto. Si por el contrario, tú le pones una meta a una persona de generar utilidades, esa persona para generar utilidades solo tiene dos formas de hacerlo: incrementando precios o disminuyendo costos. Pero de una forma u otra lo que presionas es a generar mayor eficiencia operativa. Si asignas correctamente los precios entre departamentos, es la diferencia entre tener un modelo que funciona y uno que no funciona en lo más mínimo. De esta manera puedes tener una agencia de vehículos nuevos que genera clientes nuevos, que genera flujo efectivo, que desplaza correctamente las unidades. Puedes tener una agencia de seminuevos que genera utilidades porque agarra
vehículos buenos y los desplaza rápidamente y se queda con un muy buen margen, sin nada de riesgo, y tienes un taller que además de que genera ingresos de los clientes de fuera, también le ayuda a las agencias a disminuir sus costos y eso provoca una mayor rentabilidad en toda la línea de negocio. Esa es la diferencia entre la asignación correcta de precios de transferencia en unidades de negocio, tratándose de temas fiscales, pero también visto desde un aspecto empresarial para que tu modelo de negocio funcione. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo para que más personas puedan sacarle provecho de lo que acabas de aprender. Muchísimas gracias.